Hola, me presento si no me conocen, soy Mila, soy una argentina que actualmente está viviendo en el sur de Italia, tramitando la ciudadanía con mi hermano. Hola, soy Fausto. En el video de hoy queríamos hablar de cómo es vivir en el sur de Italia durante el verano, porque la verdad está bastante fuerte el calor y estaba pensando qué podía filmar y digo, voy a filmar un video quejándome del calor. Ahora mismo estamos en la parada de colectivo, que si les interesa saber cómo es el transporte público en el sur de Italia, tenemos un video sobre eso, pero hoy quería hablar sobre el calor. Cada vez que tenemos que salir es la muerte, literal. Hoy a la mañana tuve que hacer un pedido de ropa porque la ropa que me traje de Argentina, que es la ropa que normalmente uso en el verano de Buenos Aires, acá es muy abrigada, literalmente. Creo que nunca transpiré tanto en mi vida como estoy transpirando en los días que estoy acá. Podemos decir que tenemos la suerte de vivir en un pueblo que tiene playa y que podemos ir a nadar y estamos aprovechando al máximo eso. Creo que es la única razón por la cual todavía no me volví loca. ¿Vos cómo te sentís con el calor, Fausto? Está fuerte el calor, pero es aguantable. Yo no tengo mucho problema con el calor, por suerte. Una opinión muy opuesta a la mía. Supongo que puede tener que ver tu tolerancia al calor. Mi tolerancia es bastante baja y me gusta mucho el frío. Así que se preguntarán, ¿por qué vine a hacer la ciudadanía en verano al sur de Italia? Los tiempos coordinaron así. En mi plan original quería venir para el invierno y, bueno, quise planificar todo para febrero y no pudo ser. Terminamos cambiándolo, empujándolo y cuando nos dimos cuenta vinimos en junio. Ahora agosto es y bueno, acá estamos. No me arrepiento, al menos en este pueblo, por esto de que tenemos el mar y lo estamos disfrutando tanto. Estamos aprendiendo como a nadar en profundidad, a hacer cosas que nunca hicimos en el mar argentino o en otros mares, porque a veces estás de vacaciones solo una semana y no tenés esta opción de ir todos los días a practicar y a, por ejemplo, aprender a hacer más metros de profundidad, a aprender a ecualizar los oídos. Ahora, como mi nuevo hobby es ese, así que diría que no estoy arrepentida de haber venido en verano por el mar. Pero pienso muchísimo que si estuviera en la misma situación, en un pueblo sin mar, sin lago, sin algo para refrescarse un poco, probablemente no estaría de acuerdo, no estaría diciendo esto. Así que sí, estos son mis pensamientos ahora mismo. Cuando estamos en situaciones como estas, ahí pasa uno pero va para el otro lado, ¿no? Creemos que nos perdimos el colectivo a todo esto y nos estamos asando. Estoy muriendo. Pasó otro colectivo, le preguntamos si era para dónde tenemos que ir y nos dijo no. Era para otro lugar. Creemos que pasó y no nos vio y siguió de largo. Así que no sabemos qué hacer porque el próximo pasa como en 1:20, 1:40, no estoy segura. Así que vamos a tener que volver. Y ya nos transpiramos todos, perdimos toda la mañana que podríamos haber trabajado. Positivo, había una chica esperando otro colectivo acá y nos habló. Nos dijo que nos preguntó si éramos argentinos y que ella quería practicar español y nos pasamos los números de teléfono para juntarnos algún día. Así que hicimos una amiga que es de acá, vive en Roma pero viene a pasar los veranos acá. Así que la verdad tuvimos más de una experiencia donde chicos de acá son amistosos y terminamos formando una amistad donde nos juntamos. Curiosamente, en ambos casos son personas que están como de vacaciones o que están temporalmente acá en casas de abuelos o en casas de padres y ellos viven en otras ciudades de Italia o incluso fuera de Italia. Pero como aprovecho este vlog donde estoy hablando del calor para contarles que creo que son bastante amistosos los italianos, que siempre que veo vlogs de personas viviendo en el extranjero, quizás en países más nórdicos, cuentan que es muy difícil hacer amigos. Y mira acá, estamos en una parada random en un pueblo del sur de Italia y esta chica literalmente estaba como, estoy sola, quieren que nos juntemos. Y era muy buena onda. Aparte trabaja de lo mismo que yo, porque yo enseño español y ella me contó que enseña italiano, así que es perfecto, podemos practicar juntas, yo le puedo enseñar español y ella me puede enseñar italiano. Gente, me estoy muriendo.
colectivo sigue sin venir, así que les quería mostrar este cartel. Porque, no sé, capaz tienen curiosidad de qué onda el trabajo en Italia. Y hay acá un cartelito que dice, estamos buscando para una cornetería y para la estación de julio y agosto, chicos y chicas italianos y extranjeros. Y como no viene el colectivo y nos estamos derritiendo del calor, aprovechamos a contarle esta experiencia muy rara que tuvimos. Literalmente, está muy abajo. Literalmente nos corrieron por trabajo. Estábamos pasando, caminando, hablando de hacer las compras en un supermercado y pasaron de una panadería y nos corrieron diciendo que necesitaban personal y que saben que los argentinos son muy laburadores y no sé qué, no sé cuánto, porque nos escucharon el acento y nos corrieron para ofrecernos trabajo. Muy loco, pero bueno. Siento que no son muy bien pagos. Creo que nos habían dicho de que quizás por medio tiempo te pueden pagar 400, 500 euros, algo así, ¿no? Podemos hacer un video en específico hablando de qué tal el trabajo en el sur y los pagos porque no sabemos mucho. Nosotros tenemos trabajo online, entonces no estamos tan informados. Nosotros estamos cómodos trabajando online, así que por suerte no tuvimos que buscar, pero deberíamos... Obviamente sin nada de lo que sabemos estuve viendo. Ahora estamos en temporada alta, así que lo suelen pagar un poco más. Y estábamos viendo que de meseros o cosas así estaban buscando mucho. Y creo que pagaban más o menos 1.500 al mes, más propinas. Que no sé qué tanto hay de propina porque creo que acá no es tan común dejar propina, así que sería 1.500 y capaz poquito más. Habría que ver porque hay muchos lugares en donde no te ofrecen día libre. También. Eso. Sí que se escucha mucho eso, que es muy difícil encontrar un trabajo con días libres. Pero bueno, creo que comenten si tienen interés, que podemos averiguar un poco más. Podemos preguntar a los argentinos que conocemos acá o a las personas que conocemos de acá qué tal el trabajo y las condiciones, ¿no? Porque quizás hablamos solo de lo que te pagan, pero no hablamos de cuántas horas tenés que trabajar y si vale la pena, más el costo de vida, porque estamos viendo que no es tan económico o todavía no sabemos cómo no gastar tanta plata. Estoy falleciendo del calor. En teoría, en 20 minutos debería aparecer otro colectivo. Roguemos. Estamos yendo a una ciudad súper linda, así que quiero aprovechar este vlog para mostrarles esa ciudad, que tiene estación de tren que puedes ir desde Roma, así que sí. No sé si hacerlo en este mismo vlog o hacer un vlog de la ciudad porque es tan linda que me gustaría dedicarle un vlog completo. Salimos a las 10:40 de nuestra casa y son las 12:03. Finalmente, después de haber esperado 2 horas y 10 minutos el colectivo porque creemos que pasó y simplemente nos ignoró, estamos en camino a esta ciudad. El colectivo tiene aire, así que bueno, el calor acá definitivamente no se siente. Después vamos al supermercado que tiene aire también. Si el horario se cumple del colectivo, no es tan trágico la espera con un poco de sol. O sea, sí, para mí sí, porque yo odio el calor, depende de tu tolerancia. Pero bueno, si llegas a perderte el colectivo y no volvés para tu casa, como hicimos nosotros, no está muy bueno. Pero bueno, ahora estoy disfrutando un montón de estar con el aire. No lo perdimos, no frenó. No lo perdimos, no frenó el colectivo. Pero bueno, disfrutemos de las vistas que son hermosas. Bueno, cambié de cámara porque la cámara que siempre uso parece no estar funcionando. Fausto se está comiendo un helado con el calor. Estamos sentados frente al Lidl. El próximo colectivo que nos podemos tomar pasa como en 4 horas y bueno, así que vamos a aprovechar a pasear. Nos compramos un jugo de naranja porque si no vamos a fallecer. Pero bueno, acá en la sombra de un árbol, la verdad que no está nada mal, no está tan mal. Parece que es una zona común para sentarse a tomar algo. Porque la gente no... Pero bueno, vamos a ver si podemos pasear un poco, ir a tomar algo. Y después sí, al final vamos al Lidl a divertirnos, a hacer unas compras completas. Y hay otro mercadito que creo que es bastante interesante que podemos aprovechar. Estoy muy cansada solo por el calor.
Estaba grabando con esta camarita que el gimbal se me había roto recién y estaba muy preocupada, pero ya volvió a la vida, gracias a Dios. Así que bueno, continuamos con el vlog ahora con esta camarita. Ok, hicimos las compras en el Lidl. Tenemos un montón de bolsas. Ahora estamos en la parada de vuelta. ¿Y falta? ¿Cuánto falta? Falta un rato, ¿no? Estoy sudando, honestamente. Después en casa les muestro mejor las compras que hice. Justo se atrasó el colectivo, entonces a la vuelta teníamos que tomar uno que llegaba 3 horas después, así que tuvimos que estar dando vueltas. Así que recorrimos un poco otro mercado y tuvimos que estar haciendo tiempo en el mercado de acá también. No fue una experiencia muy agradable. Y ahora, tipo, justo a la hora que estamos volviendo, tenía un techo muy lindo la parada, pero justo el sol está en un ángulo en el que le da sol a toda la parada y no bloquea ni un poco. Así que nos estamos comiendo el sol de lleno, pero por lo menos estamos sentados. Es una mucho mejor parada. Lo bueno es que hicimos una compra enorme y fue mucho más económica. Sí, no sé si hacerlo en este mismo vlog, mostrarles los precios o hacerlo para otro. Ya tengo demasiados videos del supermercado, pero bueno, suele ser contenido que a las personas les gusta. A mí me encanta hacerlo como separado y agregarle los precios individuales y la suma al final. Pero bueno, ahora no sé si se ve en cámara. No quiero que se vea en cámara, pero esta es la realidad porque estamos tratando de hacer este vlog sobre el calor en el sur de Italia. Estoy sudando fuerte. ¿Qué hora es? 3:48. 3:48. No es una buena hora para salir. Nosotros estamos en una situación un poco de emergencia porque tuvimos muchos problemas con el dueño de los departamentos. Probablemente salga un blog en el futuro sobre eso y la verdad tuvimos una situación horrible ayer a la noche y hoy tuvimos que salir a comprar de emergencia por esto. Claro, básicamente por una cuestión no teníamos comida y porque pensamos que nos íbamos a mudar y al final no nos mudamos y no es tan simple como eso la historia. Fue un desastre, fue una pesadilla, honestamente, lo que vivimos. Como en teoría nos estaba echando del departamento por unos días, que eso ya de por sí solo es bastante malo. Nosotros empezamos a racionar mucho la comida y tratamos de que lo que llevábamos para este otro departamento que nos íbamos a mudar fuera lo menos posible. Entonces no teníamos prácticamente nada. Nos quedamos sin nada con la idea de que en esta otra ciudad que nos íbamos a mudar teníamos un supermercado cerca y podíamos salir a comprar. Y bueno, al final, por esto que les cuento mejor en otro vlog, nos quedamos acá. Así que nada, no teníamos nada para comer y tuvimos que salir a hacer las compras. Los mercados de allá, de donde vivimos, en el pueblito, son muy caros. Y como últimamente pensamos, bueno, sacrificamos un poco de tiempo esperando el colectivo, el calor, y vamos, que solo podemos ir en estos horarios porque después ya no pasa y vale la pena por la diferencia de precio. Ahora, si el colectivo pasara hasta la noche, a partir de las 7:30, 8, todavía hay un montón de luz solar y está súper lindo el clima para salir a caminar, para hacer ejercicio, para lo que sea. Para hacer una actividad, para ir a la playa incluso. Pero bueno, por esta cuestión de los colectivos solo lo podemos hacer en el peor horario. Y esto, o sea, en cualquier país, sea el sur de Italia o creo que Buenos Aires, o si salís en las horas donde el sol está más fuerte, obvio te vas a morir. Pero no nos queda alternativa en este caso. No me acuerdo qué más iba a decir. Nada, tengo mucho calor, la verdad. Quiero ya estar allá. Quiero al menos estar en el colectivo con el aire. Actualizaremos.